El día de ayer, el Congreso de Nuevo León rechazó una reforma a su constitución que, de haberse aprobado, habría reconocido a los padres el derecho preferente de escoger el tipo de educación que reciban sus hijos. Por otra parte, existe una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de ese estado que establece que los padres deben tener el derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas. Eso, señoras y señores, es el PIN parental, que los centros educativos obtengan la autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en actividades, talleres o pláticas con contenido de valores cívicos, éticos, sociales o sexuales. El PIN parental es una iniciativa que surge de Vox, un partido político español de ultraderecha cuyo objetivo es, según ellos, combatir el adoctrinamiento en ideología de género en los centros educativos. Esta política ya se implementó en la región española de Murcia para el ciclo escolar 2019-2020. El gobierno de aquella región estableció que para ciertas actividades complementarias, los centros educativos deberán obtener la autorización de los padres para que sus hijos puedan participar en ellas. Sin embargo, en marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió de manera cautelar el PIN parental. Es decir, si bien no hay una resolución definitiva, para el tribunal es evidente que existe un riesgo de que los alumnos que no realicen estas actividades puedan verse perjudicados en su proceso de formación y en su rendimiento académico. También que los padres tienen el derecho de intervenir en la educación de sus hijos y que existen mecanismos suficientes para que los padres expresen su desacuerdo con ciertas actividades, pero eso es distinto a tener que manifestar su autorización para cada actividad. Y por último, que los padres tienen la posibilidad de ejercitar las acciones que estimen pertinentes si consideran que en la impartición de una concreta actividad se ha vulnerado algún derecho del alumno. Eso pasa en España, pero ¿qué ha sucedido en México? El PIN parental no fue una discusión exclusiva de Nuevo León, también lo fue en Aguascalientes, y en ese estado el PIN parental sí prosperó. El 25 de mayo de este año se publicó la nueva Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. En su artículo 4 establece que la autoridad educativa estatal dará a conocer a los padres de familia de manera previa a su impartición los programas, cursos, talleres y actividades en rubros de moralidad, sexualidad y valores, a fin de que determinen su consentimiento para que sus hijos asistan a ellos. Eso significa que los padres pueden restringir que sus hijos accedan a cursos sobre prevención de embarazos en adolescentes o de enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, se reformó la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Aguascalientes, estableciendo que los padres tendrán el derecho de intervenir y de decidir en la educación que habrá de darse a sus hijos. Esto va más allá de lo que establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que solo reconoce el derecho de los padres de intervenir en la educación de sus hijos, no de decidir. La propia Ley General de Educación, aplicable a los 3 niveles de gobierno, desglosa en su artículo 128 los derechos de los padres en la educación de sus hijos. En la fracción 11ª se establece que pueden manifestar su inconformidad ante las autoridades educativas sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritos sus hijos. Es decir, ya existen mecanismos para que los padres canalicen aquello que no les gusta en la impartición de la educación de sus hijos. Pero hasta ahí. Es posible que para algunos de ustedes les parezca correcto el PIN parental, pero es importante señalar lo que establecen las leyes. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución. ¿Y qué nos dice la Constitución? Que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, incluido la educación sexual y reproductiva. Además de que el criterio que orientará a la educación se basará en la lucha contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos y los prejuicios. Es probable que este tipo de iniciativas prosperen en otros estados de la República y que eventualmente lleguen a la Suprema Corte. Las y los ministros serán los que tengan la última determinación sobre
si los padres, además de intervenir, pueden restringir el acceso a cierto tipo de contenido educativo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que, además de intervenir, tienes el derecho de decidir el contenido educativo de tus hijos?